Bueno, como les decía, miren, es un poquito árido, sin embargo, vamos a obviar varias cosas, ¿no? Que pues, como también hemos platicado, todo se basa en la unidad uno. La unidad uno, yo creo que el que no la aprendió bien o el que le dio trabajo, siempre les sugiero que vuelvan nuevamente a repasarla, que se la aprendan, que vean qué es el potencial de acción, porque de allá prácticamente viene todo el desencadenante, primero de la fisiología normal y luego pues de la fisiopatología, que tiene que ver con prácticamente la gran mayoría de las entidades patológicas, ¿sí? A nivel cardíaco. Entonces, si nosotros dominamos bien el ciclo cardíaco, dominamos bien el potencial de acción, las fases del potencial de acción, el periodo de meseta y todo, el periodo refractario, tanto absoluto como relativo, pues va a ser mucho más sencillo que pues nos podamos comunicar. O sea, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que empezamos a hablar o yo empiezo a hablar y yo doy por hecho de que pues ya vimos todo lo referente a lo que es el potencial de acción, lo que es el periodo refractario absoluto, el relativo, ¿sí? Y pues lo doy por entendido que ustedes ya lo saben. Entonces muchas veces cuando sucede que no lo han entendido de forma adecuada, pues va a ser un poquito difícil entender la fisiopatología de las entidades que pues vamos a ver, ¿no? Empezando, miren, como siempre, como les dije, la insuficiencia cardíaca, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, pues concepto como tal, pues es un síndrome de insuficiencia cardíaca, es un síndrome en el cual pues son varios signos y síntomas que van a condicionar a una patología en específica que se llama insuficiencia cardíaca. Y esto, pues obviamente, pues genera varios conceptos y varias definiciones, ¿sí? Sin embargo, lo mismo sucede con lo que son las arritmias cardíacas. Si yo les digo arritmias cardíacas, ustedes van a decir, pues, ¿cuál es la definición de una arritmia cardíaca? Hay varias definiciones, o sea, ustedes saben un libro y van a encontrar las definiciones, qué dice lo que es la arritmia cardíaca. Sin embargo, de forma general, ¿qué es lo que es una arritmia cardíaca? Es un resultado de procesos patológicos que van a tener como, van a decir, como función actuar directamente eh, a nivel cardíaco. Esto va a hacer que se produzcan alteraciones de las propiedades fisiológicas del corazón, en el cual van a ver estas alteraciones. Si recordamos cuáles son las propiedades del corazón, entre ellas están lo que es el automatismo, la excitabilidad, la conducción, ¿sí? Que son principalmente los factores, uno de los principales factores donde van a actuar lo que son las arritmias cardíacas. Y le digo todo esto de forma general para que pues ya luego cuando pasemos ya en sí a todo lo que es las patologías de cada uno de los bloqueos, cada uno de las taquicardias y de las extrasístoles, tanto ventriculares como supraventriculares, y entiendan a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Eh, Esto puede tener como consecuencia que las arritmias, debido a que pueden haber alteraciones en el automatismo, en la excitabilidad, en la conducción, o sea, pueden haber una situación en la cual hayan varias de cada una de esos factores desencadenantes se entremezclen y produzcan eh, una patología como por ejemplo la torsada de Pontes o la taquicardia helicoidal, que viene siendo lo mismo, en el cual pues hay dos factores que se conjugan y van a condicionar que se presente en lo que es la torsada de Pontes. Entonces, si ustedes ven como tal una, vamos a decir, una animación o lo que ven
en un electrocardiograma una torsada de puentes, ¿sí? O torcida de puntas, como es en español, ¿no? Van a ver que inicia con un ritmo, luego cambia de ritmo, se hace una taquicardia ventricular y luego regresa a otro tipo de ritmo. Entonces es una combinación, ¿no? Por eso le dicen que son combinadas. Y eso, pues, ¿qué es lo que te va a condicionar? Pues condiciona alteraciones en la contractilidad. Acuérdense que en la insuficiencia cardíaca, una de las entidades que descompensa la insuficiencia cardíaca o que te lleva a la insuficiencia cardíaca son las arritmias, ¿sí? Causa que desencadena una arritmia. Puede ser transitoria. Inicialmente puede ser algo transitorio, pero que si empieza a perpetuarse, va a dar como resultado que el origen ya sea de forma no transitoria, sino que empiece ya a ser permanente. Y después de permanente va a ser ya definitiva. Y entre ellos tenemos el ejemplo de lo que es la fibrilación auricular. Si nosotros vemos fibrilación auricular, pues inicia como una fibrilación primero como paroxística, luego recidivante, luego permanente y perpetuante. O sea, simplemente pues ya te dicen cómo se va presentando lo que son la fibrilación auricular. Obviamente también las arritmias se deben o se generan o uno de los mecanismos en el cual se generan se deben que hay alteraciones en la generación de impulsos eléctricos. Va a haber también en la conducción y pueden combinarse ambas a la vez. También ustedes pueden agarrar y buscar esta bibliografía, tanto en el Guadalajara como en el Harrison, en los libros de arritmia cardíaca, que incluso vienen hasta en cuadros. Te dicen, las arritmias se pueden deber a anomalías en la generación de impulsos, en la conducción, y de tercero te ponen, pueden ser una combinación de ambas. Eso es algo para que no les confundan y que pues es cómo se van originando lo que son las arritmias. Pero también entre lo que son las arritmias, entre la gran variedad que tenemos de todas las arritmias, tenemos las bradiarritmias, ¿sí? Que son trastornos en la generación de impulsos debido a alteraciones en el nodo sinusal. También tenemos las taquiarritmias, que también van a tener una clasificación en base a su mecanismo. Es decir, puede ser por aumento de la automaticidad, puede ser por algo desencadenante que se inician principalmente a partir de las despolarizaciones que ocurren durante o inmediatamente después de la repolarización cardíaca, ¿sí? Que viene siendo las fases del potencial de acción, que son la fase 3 y 4, y también y creo que la más frecuente, no creo que la más frecuente va a ser la reentrada, que es la propagación cíclica frente a una onda de despolarización. Y todo esto, pues está esquemáticamente acá resumido. Y tengan por seguro que para sacar todas estas diapositivas o, bueno, imágenes, pues trato de esquematizarles y ver cómo vean y va afectando a cada uno de lo que es el sistema de conducción, que puede ser el nodo sinusal, el nodo AB, las fibras de Purkinje, y que eso te van a traer como consecuencia varias clasificaciones. Entonces, si yo pongo varias clasificaciones, yo tengo que saber el origen de cómo se está produciendo lo que es la arritmia, porque en base de ello yo le voy a dar lo que es primero el tratamiento. No es lo mismo que yo tenga vamos a decir, una reentrada, pues a nivel de las fibras de Purkinje, a que tenga un nivel de reentrada a nivel del nodo AB, ¿sí? Entonces, el tratamiento va a ser completamente diferente, ¿sí?
Esto me va a llevar también a que tenga como propósito que todas esas taquiarritmias me van a condicionar parte de lo que es el potencial de acción, ¿sí? Y el potencial de acción va a jugar también un papel muy importante. Nuevamente entran en juego la fase de despolarización, la fase de meseta, el periodo refractario absoluto, el periodo refractario relativo, y que pues obviamente pues voy a dar por entendido que ustedes ya lo vieron y ya lo dominaron, ¿no? Entre lo que es la génesis, que es una terminología también que se emplea, ¿no? Los mecanismos de iniciación de los ritmos cardíacos anormales puede ser que haya una extrasístole que genera una taquicardia cuando es seguido por latidos de sucesión. ¿Esto qué quiere decir o qué significa o cómo yo lo puedo explicar? Una taquicardia auricular o ventricular. Es decir, hay un desencadenante que va a condicionar a que se produzca lo que es la taquicardia. Viene el ritmo sinusal normal y de repente hay un foco ectópico que dispara y se genera lo que es la taquicardia, ya sea auricular o ventricular. También las extrasístoles se pueden generar por medio de, a nivel auricular, principalmente eh, hablando de dos patologías muy importantes. Y yo creo que es la arritmia más frecuente que hay y que pues debemos dominar prácticamente, que es la fibrilación auricular, ¿sí? La otra es el flúter, ¿sí? Que el flúter auricular también, que no es igual que la fibrilación auricular, que también son dos mecanismos diferentes, pero que al final de cuentas tienen como finalidad un sustrato fisiopatológico muy similar, la reentrada, ¿sí? Entonces, también tenemos que ver prácticamente esta parte porque pues tenemos que identificar entre lo que es la génesis de las arritmias, dónde se está produciendo y cómo se está produciendo, si está en las aurículas y está en los ventrículos. Primero les hablé del sistema de conducción que pueden ser sinusal, AB, de no AB, de las fibras de Purkinje, y ahorita les estoy hablando de lo que son aurículas y ventrículos, y que pues en las aurículas pues puedo encontrar lo que son la fibrilación auricular y el flúter, pero también puedo encontrar lo que son las taquicardias supraventriculares. Y si yo hablo de los ventrículos, pues me voy a encontrar también con ciertas alteraciones muy características, como es la taquicardia ventricular, y que la taquicardia ventricular pueden ser de diferentes morfologías, puede ser de un foco, de dos focos. Sin embargo, tampoco les quiero confundir porque ese es ir un poquito más profundo a lo que es todo lo que es cardiología. Y la temática acá principal es que ustedes entiendan la fisiopatología principal de cómo se van generando, ¿no? Este cuadro pues es muy representativo. Si ustedes agarran y ven cómo se los voy desglosando, o más bien cómo se los desglosaron, porque pues todo está escrito y también me gusta ser muy honesto. Ahorita pues para que inventemos algo tenemos que ser investigadores, y pues desgraciadamente pues en nuestro país hay muy pocos investigadores y hay muy poco financiamiento para todo ello, ¿no? Pero pues todo esto ya está escrito. O sea, esto ya sabemos que propiedades electrofisiológicas, componentes moleculares, cómo se produce el mecanismo, ¿sí? Qué es lo que te va a estar dando, y las arritmias prototípicas que se van a estar dando en cada una de ellas, ¿no? Si se dan cuenta, les pongo ya, como les digo también a mi grupo, con esta diapositiva yo le puedo explicar todo lo que es ya en sí, todo arritmias. O sea, yo me quedo con este cuadro
y voy desglosando automatismo, aumento del automatismo, anormal y normal o anormal o hiperanormal, ¿sí? Automatismo detonado, pues me quedo con ello, ¿no? O sea, excitación, ¿qué es lo que me va a producir? ¿Sí? Y si se dan cuenta en las arritmias prototípicas, ¿qué es lo que me van a estar dando? Todo lo que les dicen, lo que es su guía, pues están acá prácticamente. Entonces, este cuadro para mí se los puse así hasta en azul. ¿Para qué? Porque es muy representativo. Y te dicen allá las fases hasta de cómo se van despolarizando y en qué fase del potencial de acción se van a producir. Y también te hablan un poquito más bien de los componentes moleculares. Acuérdese, entran en juego lo que es el sodio, el potasio, el calcio, ¿sí? ¿Por qué son importantes todo ello? Porque también en base de ellos se forman los fármacos antiarrítmicos, ¿sí? Y que déjeme decirle que también hay fármacos que te van a generar lo que son arritmias, que son proarrítmicos. Entonces, todo eso, pues prácticamente eh, me quedo con esta diapositiva y con esto pues terminaríamos lo que es la clase. Porque si ustedes se dan cuenta, está prácticamente cada una de las entidades que les voy a tratar de resumir de forma breve para que vean cómo se va presentando, ¿sí? Cada una de ellas, ¿no? También las puedo clasificar dependiendo a su ubicación y su mecanismo. Es decir, pueden ser originadas en el tejido ventricular, por ejemplo, la taquicardia ventricular, o en el tejido supraventricular. Acuérdense del término infragiciano, no sé si lo han escuchado alguna vez, y supragiciano, ¿sí? Si está infragiciano, quiere decir que es una taquicardia ventricular, y está supragiciano, quiere decir que es una arritmia supraventricular, ¿sí? ¿Cuál de las dos es, mm, va a decir, benigna o maligna? Dependiendo del tipo de presentación y dependiendo de la patología de base que tenga lo que es el paciente, que eso es muy importante. Cambia completamente lo que es en sí la arritmia cuando tengo una patología de base. Si tengo una patología de base que se llama, en este caso, cardiopatía isquémica, y por un tejido cicatrizal me va a hacer perpetuar y va a ser un mecanismo de entrada, imagínense, va a ser un tejido cicatrizal ya necrótico y ahí ya se va a generar lo que es una arritmia y eso se llama una reentrada a través de una cicatriz. Entonces, principalmente, eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, que dependiendo también de la ubicación donde esté lo que es eh, la patología de base, también me va a generar una arritmia. Pero también los mecanismos pueden ser por medio de un automatismo anormal, desencadenamiento de la actividad y por reentrada, ¿sí? La reentrada, si ustedes se dan cuenta, casi siempre sale en cada uno de, tanto en la producción, en la génesis, en la clasificación, pero siempre van a entrar en la reentrada. Y esto es lo que les comentaba principalmente del cuadro que les estaba comentando, ¿sí? Te dicen así, principales mecanismos de las arritmias, automatismo y de reentrada. Y el automatismo puede ser normal, alterado, anormal, actividad desencadenada, que pueden ser los potenciales tardíos y los precoces, y por el otro lado, trastornos de la conducción del impulso, que puede ser la reentrada, que puede ser anatómica y funcional. Y esto, hablando de anatómica y funcional, yo les puedo adelantar rápidamente que están hablando de lo que es una parasistolia. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo sé? Porque pues normalmente pues reviso holters. Entonces cuando reviso holters, no crean que revisar un holter es algo tan sencillo. Hay cosas que a veces digo, oye, ¿de dónde salió todo esto? O sea, ¿qué tiene el paciente? ¿Por qué? Porque se te presentan de unas características en el cual
pues tienes que revisar y tienes que incluso hasta a veces pedir apoyo, porque también les digo, eso tampoco me da pena decirlo, pedir apoyo en el cual que me digan, ¿sabes qué? Oye, ¿qué opinas de este holter? ¿Por qué? Porque hay, vamos a decir, morfologías que pues no logras entender, ¿no? O sea, de la forma en cómo se presenta, ¿no? Los tipos de reentrada, si ustedes ven el de abajo en el cuadro de abajo, el de acá que estamos viendo, pues pueden ser anatómica, funcional y vean, volvemos, si me paso al cuadro anterior, pues te van a decir circuito guía de reentrada anisotrópica, de reentrada en 8, de reflejo, de reentrada en onda en espiral, anatomías relacionadas, reentrada anatómica nuevamente, te puede dar una taquicardia paroxística, aleteo auricular típico, una taquicardia ventricular por reentrada, ¿sí? Taquicardia en fase crónica, taquicardia ventricular en fase crónica, y la funcional puede ser durante lo que es un episodio de isquemia aguda, puede ser también por lo que es el aleteo. El aleteo, acuérdense, cuando le llaman aleteo, están hablando de flutter, ¿sí? De flutter. Los flutter también se dividen en flutter tipo 1 y tipo 2. O sea, el tipo 1 es el común y el flutter 2 es el atípico, ¿sí? Entonces te dicen aleteo auricular atípico, que viene siendo funcional. Sí, también te dicen taquicardia en el ventrículo derecho por una displasia arritmogénica, que cosa que también no voy a profundizar porque pues es una entidad completamente diferente, pero que aunque ustedes no lo crean, este tipo de taquicardias, sí, es mortal acá en los yucatecos. ¿Y saben por qué es mortal? Porque tenemos un insecto que se llama pic, y el pic va a producir un una cierta patología que se llama displasia arritmogénica del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, la chinche, ¿sí? Que es principalmente que se da y que es endémica acá en todo lo que es el sureste. Hace 50 años había una región que se llama de Chicleros, más como 60 años, y que del zapote sacaban principalmente lo que es la resina para hacer resistol, para hacer varias sustancias, ¿no? Y obviamente iba gente a trabajar al campo y dormía allá. Entonces, ¿dónde viven los piques de monte? Entonces entraban y pues obviamente vivían en casas de paja, bajaba el pic, entraba, causaba la fase aguda. La fase aguda es cuando, no sé si ustedes han escuchado el fenómeno de Romaña. El fenómeno de Romaña es cuando te pica el pic y en el ojo se te forma lo que es como una lesión, ¿sí? Inflamatoria, pero no es tanto, sino que es el pic cuando entra, deja una serie de antígenos que te van a generar a la larga afectación a nivel cardíaco, y a eso se le llama displasia arritmogénica, y esa displasia arritmogénica del ventrículo derecho te va a dar un tipo de taquicardia que va a condicionar incluso hasta muerte súbita acá entre los yucatecos, y no solo en los yucatecos, sino a nivel peninsular y a nivel de Latinoamérica. Entonces, para que vean, esta incluso hasta se pone así chiquitito, pero muchas veces no es tan chiquitito la magnitud de la entidad patológica que vemos. O sea, nosotros que somos tercermundistas, todo lo que es América Latina, bueno, le llaman ni siquiera tercermundistas, vamos a ponerle el nombre como debe ser, países emergentes, como le llaman actualmente, ¿sí? Entonces, hasta en eso tenemos que tener ya hasta el cuidado. Ya no somos tercermundistas, somos países emergentes. Y emergentes viene siendo que necesitamos, o sea, viene siendo lo mismo, ¿no? Pero eso es lo que quiero que vean de este impacto que ocasiona principalmente las arritmias. Y obviamente la fibrilación y ventricular y la fibrilación auricular. En, hablando del automatismo,
voy a tratar de desglosar de forma breve cada una de las pautas que vimos acá, ¿sí? Para que nos vayamos en realidad, a lo que les van a preguntar en el examen. Sin embargo, pues les voy a dejar cierto, vamos a decir, al que vaya a ser cardiólogo, y espero que salgan varios cardiólogos, y si no, pues internistas, y si no, pues médicos generales o lo que vayan a hacer, pero que se acuerden principalmente que hay un mecanismo anormal. Es decir, ¿qué sucede? Hay la capacidad del tejido cardíaco para desencadenar una actividad. ¿Y en qué lo vamos a ver? Principalmente se van a presentar en personas, en jóvenes, ¿sí? Jóvenes, estamos hablando de 20 a 50 años, y son las llamadas taquicardias sinusales, que pueden ser apropiadas o inapropiadas, ¿sí? Y es aquel paciente que te llega a la consulta diciéndole, hoy tengo taquicardia, y sí, le pones el estetoscopio, y normalmente hay una frecuencia cardíaca arriba de 130, pero no pasa de 200. Entonces, cuando tú identificas este tipo de arritmias que te trae como consecuencia aumento del gasto cardíaco y obviamente también dolor, sudoración, o sea, todas las manifestaciones de lo que son un gasto cardíaco alto, te van a condicionar a que tengas alteraciones, ¿sí? Entonces esas alteraciones pues las vamos a ver principalmente en este tipo de arritmias, ¿no? Desencadenamiento de la actividad, ¿sí? Eso pues también sí, quiero que más o menos capten un poquito más de esto, ¿no? Sí, sí me escuchan. Sí, doctor. Ok, perfecto. Sí, doctor. Entonces, cuando yo hablo de un desencadenamiento de la actividad, se refiere a la acción del marcapaso, que va a depender de las fases de despolarización de un impulso o una serie de pulsos anteriores. Acuérdense de la despolarización, ya lo vimos, acuérdense, despolarización y repolarización. También quiero pensar que ya saben que es una despolarización, no lo voy a repetir. Entonces, van a depender principalmente de las postdespolarizaciones de un impulso, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a haber un sustrato o un foco ectópico que va a desencadenar principalmente este tipo de arritmias, y eso va a desencadenar la arritmia. Por eso el término que te dice desencadenamiento de la actividad. Y ustedes ya saben por qué dicen desencadenamiento, porque hubo un factor que desencadenó lo que es la arritmia, ¿sí? Y pues acá les pongo las despolarizaciones, que son oscilaciones en el potencial de membrana. Ustedes ya saben a lo que me refiero, ¿sí? Si alcanzan el umbral crítico para despolarizar el tejido cardíaco circundante, pueden desencadenar un potencial de acción, precipitar más despolarización y hacer un círculo vicioso que de forma inicial fue transitorio, pero luego va a ser permanente. Sí, lo que les dije también al principio, ¿no? Y que hay dos categorías o dos formas de presentarse de las despolarizaciones, que es la precoz y la tardía. Y acá pues les pongo prácticamente cómo se va presentando, qué es lo que se va dando, ¿sí? Qué es una actividad desencadenada, y una actividad desencadenada estamos hablando principalmente de lo que es la arritmia como tal. Y acá pues les pongo lo que es el potencial de acción nuevamente para que no se les olvide. Potencial de acción normal, potencial de acción en fase 2 y en fase 3. ¿Por qué? Porque pues, y en fase 4, ¿sí? Para que vean cómo se van intermezclando y cómo van presentándose, porque esta actividad desencadenada se puede presentar en fase 2, en fase 3 o en la fase 4, ¿sí? Pero acuérdense de dos términos importantes, del periodo refractario absoluto y del periodo refractario relativo. Si es absoluto, jamás voy a poder desencadenar algo. Si es relativo y el umbral es demasiado alto, voy a desencadenar una arritmia. Y ese es periodo refractario relativo. Entonces, pues
dependiendo de dónde caiga lo que es la arritmia, es como yo voy a agarrar y voy a clasificarlo. Pero viene un término que se agrega, que es la fase de despolarización, ¿sí? Mecanismo de entrada, o sea, acuérdense, creo que me pareció escuchar que la doctora ayer le comentó cuáles son los mecanismos de la fase de entrada. Pues la verdad, hasta esta pregunta se las puedo hacer en el examen. ¿Por qué? Porque es una de las más frecuentes, ¿no? Eh, en la génesis de las arritmias, ¿sí? Y acuérdense que tienen que tener ciertas características, dos vías de conducción, ¿sí? El bloqueo de conducción es unidireccional, es decir, ocurre en una de las vías debido a la diferencia de los periodos refractarios. El bloqueo ocurre en la vía con el periodo refractario más largo, es decir, van a tratar de llegar hasta la fase 4 para despolarizarla, ¿no? Y la conducción lenta, que es a través de la vía no bloqueada, ¿sí? En la cual posee un periodo más corto, brindándole tiempo a la vía bloqueada para recuperar la excitabilidad y mantener lo que es la arritmia, ¿sí? Todo esto que le estoy diciendo son circuitos que se van a estar dando principalmente en los tejidos que les comenté, ¿sí? Espero que no les confunda, o sea, quiero ser un poquito explícito para que no les confunda. Entonces, cuando yo hago circuitos de reentrada, voy a hablar principalmente del nodo sinusal, de la unión AB, de lo que es de la aurícula, del ventrículo, y que se pueden dar incluso dentro del mismo ventrículo, ¿no? También el sustrato de reentrada que puede ser maligna, es decir, maligna, o sea, se le llama maligna o se da el término de maligna porque va a producir una arritmia que va a ser letal. Y una de las arritmias letales, uno puede ser la torsada de Pointes, sí, que es una taquicardia helicoidal, puede ser la misma taquicardia ventricular y o la fibrilación ventricular. Y nada más a modo de preguntas, ustedes de estas tres, ¿cuál creen que sea la más letal? ¿La torsada de Pointes, lo que es la taquicardia ventricular o la fibrilación auricular? O la fibrilación ventricular, perdón, no auricular, fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, Ay, ¿por qué? porque si solo está fibrilando, pues no saca nada, ¿no? Como que solo chicolea la sangre. Oye, espérate, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Mari Carmen. Mari Carmen. Oye, muy bien, Mari Carmen. Efectivamente, es un ritmo caótico. Y les digo una cosa, eh, cuando, bueno, no le puedo decir en cuántos paros cardíacos he estado, porque pues ya no recuerdo en cuántos, pero cuando el paciente ya entra en FB, no lo sacamos. O sea, sí salen, pero luego hay un mecanismo de reentrada que hace que se vuelva a producir porque tenemos que utilizar fármacos. Y los fármacos que utilizamos son proarrítmicos, es decir, que te vuelven a producir la arritmia. Pero como es una actividad caótica dentro del corazón, llega un momento en que pues el paciente ya cae en la sistolia y ya no lo sacas, ¿sí? Es una fase premortem, les puedo decir. En cambio, la taquicardia ventricular, ¿sí? Si yo veo una taquicardia ventricular, yo agarro con 150 joules, lo cardiovierto, la agarro y lo cardiovierto prácticamente. ¿Y con qué? Con un desfibrilador bifásico en el cual pues lo voy a programar y pues lo descargo. Y en cuanto lo voy a descargar, voy a iniciar con 150, 200 o hasta 300. ¿Cuánto tiempo le puedo dar? Le puedo dar hasta 3 quemadas. O sea, después de que yo haga lo que es vamos a decir,
la desfibrilación o la cardioversión. O sea, el paciente ya no sé si ya han olido lo que son las plumas cuando queman de un ave. Así se siente el olor del paciente, ¿no? Porque lo quemas, a pesar de que le pongas gel y todo, pues lo quemas. Pero estás en un momento en el cual, pues si tú no le haces eso, el paciente se muere, ¿sí? Y acá pues nada más es para que ustedes vean cómo se va perpetuando todo lo que son los ciclos, o sea, todos los ciclos, cómo se van dando y cómo se va dando lo que es. Eso no necesariamente se lo tienen que aprender, pero se los pongo para que ustedes sepan de cómo se va presentando y cómo se va bloqueando y a qué nivel se va bloqueando, ¿no? Y cada uno tiene su forma de interpretar. ¿Por qué? Porque pues allá van a entrar lo que son los periodos refractarios relativos, absolutos, funcionales, ¿sí? Para que nosotros veamos las vías de conducción, o sea, qué tipo de vía de conducción es y que yo pueda discernir qué tipo de arritmia es, ¿no? Aumento del automatismo, pues como también es muy similar a lo que es el término, sin embargo, pues acá la actividad se caracteriza por una fase de despolarización diastólica lenta que al alcanzar determinado umbral inicia el potencial de acción propagando lo que es una arritmia, ¿no? Y eso es responsable principalmente en el nodo sinusal, pero también no solo en el nodo sinusal. Acuérdense que el nodo sinusal es una parte importante donde hay actividad estimulante, pero también lo tenemos en el nodo AB, también lo tenemos en las fibras de Purkinje. Si yo les pregunto cuántos latidos debe tener el nodo sinusal, cuántos latidos debe tener el nodo AB y cuántos latidos puede producir lo que son las fibras de Purkinje, pues yo creo que también ya lo vimos y también lo deben saber, ¿sí? ¿Sí lo saben? Sí, doctor. Bueno, ok, pues si ya lo saben, pues vamos a pasar. Mecanismo de entrada. También tenemos lo que es la reentrada intracelular. Sí, mejor les explico lo que es prácticamente trastornos de la conducción del pulso de reentrada. Mecanismo frecuente de la arritmia, que es lo que le habíamos comentado. Acuérdense que la reentrada puede ser tanto auricular como ventricular. Por eso también aparecen en la aurícula y en lo que es el ventrículo, ¿no? Puede ser anatómico o funcional. Puede ser unidireccional, puede ser una conducción lenta de reentrada y eso pues son principalmente lo que me va a dar en sí las características de lo que son las arritmias, ¿sí? Como les decía, si ustedes ven este cuadrito, ahí está acá, este cuadrito, mecanismo de reentrada, ahí está acá, prácticamente es este cuadrito que se les dice que se les explica un poquito mejor. Y se da principalmente a nivel de las fibras de Purkinje. Por eso cuando el paciente se bloquea por cualquier tipo de mecanismo, lo que es el nodo sinusal y el nodo AB, entra en rescate lo que es la fibra de Purkinje para que el paciente no caiga en asistolia y tenga lo que es un impulso, aunque sea de 30 latidos por minuto, que lo va a tratar de mantener con vida, aunque sea con datos de hipoperfusión, donde va a sufrir el riñón, el cerebro, y que cuando hay esas alteraciones, principalmente a nivel cerebral, va a disminuir o más bien ocasiona que haya una disminución del gasto cardíaco por la baja estimulación de lo que son el estímulo cardíaco o de los latidos cardíacos y no distribuye de forma adecuada lo que es la sangre. Y acuérdense que el cerebro, la única forma en la cual se nutre, pues es a través de la barrera hematoencefálica. Entonces, si no llega sangre, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Va a haber una hipoperfusión cerebral. Y si hay una hipoperfusión cerebral, el paciente se va a desorientar, va a tener una vista nublada, se va a marear y finalmente
va a tener lipotimia y síncope. Si alguien me dice la diferencia entre lipotimia y síncope, nada más me dice su nombre, yo la anoto y Sí, doctor. Escucha. yo veo que cómo les apoyo. Escucha, doctor. Sí, Si es que uno se pierde el conocimiento y el otro no. Uno tiene pródromos y el otro no. efectivamente. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Perdón, doctor. Aaron, muy bien, Aaron, perfecto. ¿Sí? Mira, es cierto. Entonces, la lipotimia no hay pérdida de conocimiento. O sea, hay un desvanecimiento. Es lo que le llaman la licencia. Se desvaneció y todo, o sea, un montón alrededor, ¿no? Y lo que requiere el paciente es que se quiten, que le den aire. Cuando vean eso, o sea, que le digan, no, por favor, quítense, quítense. Que le den coca, no le den coca, que le dejen respirar. Tan sencillo. En cambio, en el síncope hay pérdida de la conciencia, pero esa pérdida de conciencia debe ser menos de 5 minutos para que el paciente nuevamente se recupere y pues tenga principalmente nuevamente oxigenación a nivel cerebral. ¿Y qué tengo que hacer con este tipo de pacientes que nos pasa muy frecuentemente? Lo tengo que acostar y lo tengo que poner en una posición de tren de Lembor. ¿Para qué? Para que haya un retorno venoso mejor mientras yo veo cuál es la causa desencadenante. Si veo que tiene un bloqueo completo, le pongo un marcapaso. Tan sencillo, eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces no es tan difícil. O sea, pero nada más tenemos que saber los mecanismos en los cuales se están produciendo, ¿no? Sí. De la reentrada de la unión AB. Mire, nada más se los voy a mencionar porque también hay de reentrada de la unión AB, supraventricular a través de los haces anómalos, arritmias sostenidas, entre las cuales podemos encontrar lo que es la taquicardia ventricular sostenida y no sostenida. Y hay sus términos y hay su definición como tal. Yo les voy a decir que tengo una taquicardia ventricular sostenida cuando durante menos de 30 segundos, ¿sí? Tarda lo que es vamos a decir en este caso, la taquicardia. Si tarda menos de 30 segundos, yo le puedo decir es una taquicardia no sostenida. Pero si tarda más de 30 segundos, yo le voy a llamar una taquicardia sostenida porque ya compromete principalmente el gasto cardíaco, la hipoperfusión, las resistencias vasculares, el gasto hemodinámico. Me va a traer como consecuencia alteraciones entre los flujos renales, cerebrales, a nivel pulmonar y trae consecuencias alteraciones de forma de diversas índoles. Y si le agrego que el paciente es renal, es cardiópata o es neumópata, tengan por seguro que ese paciente va a tardar poquito. Y les hablo así porque pues es lo que yo veo, es lo que normalmente valoro y dices, si es un renal y presenta todo esto, yo no voy a esperar a que me digan, yo les voy a poner un marcapaso. Y no lo puedo ayudar con un transcutáneo, pero el transcutáneo se lo voy a dejar, si no tengo otra opción y no tengo el equipo necesario, se lo voy a dejar a los paramédicos. No, yo como cardiólogo, ¿qué le tengo que poner? Le tengo que poner un temporal. Y el temporal lo tengo que poner, bueno, creo que, bueno, en menos de 10 minutos le tengo que poner el temporal, para no hacerles tan largo. Obviamente cuando tenga todo el equipo necesario, cuando tenga todo lo que es ya en sí, yo en menos de 10 minutos el paciente ya tiene que tener lo que es el marcapaso temporal para asegurar que tenga una buena perfusión. ¿Sí? Acá les pongo lo que son los mecanismos fundamentales capaces de tener o sostener lo que es una arritmia. Y ayer escuché que también digan arritmia por hiperautomatismo. Es que ya lo leí, ¿no? Pues yo también ya lo leí. O sea, y les puedo decir de qué es, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues es algo que normalmente pues vemos de forma constante y que normalmente valoramos al paciente, sobre todo cuando hay cierto tipo de alteraciones.
¿Y qué es lo que me está diciendo? Que el marcapasos sinusal tiene mayor automatismo y por ello se denomina que él le gana al marcapaso y empieza a haber un hiperautomatismo, es decir, se empieza a estimular más, ¿no? Pero, ¿qué condiciones me las van a dar? Pues son varias condiciones que me las pueden condicionar, entre ellas pueden ser la isquemia, los trastornos electrolíticos, importante el sodio y el potasio. Eso, acuérdense, cuando pidan unos laboratorios, acuérdense del sodio y el potasio. O sea, muchas veces empezamos a pedir ya hasta biomarcadores, BNP, ProBNP, empezamos a pedir dímero D, ¿no? Con que le pidan lo básico, electrolitos, porque pueden tener una hipocalemia o una hipercalemia y que me van a producir una arritmia. La hipercalemia, ¿qué arritmia me va a producir? Y la hipocalemia, ¿qué tipo de arritmia me va a producir? La hipercalemia causa bradicardia. Hipercalemia causa bradicardia. ¿Segura? No, pero creo. No, pero me tienes que decir con seguridad, eso no se lo puedes decir al paciente, no, pues que te digan, oh, o sea, bueno, no, ni siquiera al paciente, a tu residente, a tu interno, cuando ya seas pasante, te digas, causa una hipercalemia, ¿y qué te puede producir la hipercalemia? Tal vez diuréticos ahorradores de potasio. Sí, pero ¿qué tipo de arritmia te va a producir? ¿Lo saben o no? Yo digo que bradicardia. Bradicardia, la hipercalemia. Sí. ¿Y qué te produce la hipocalemia? Está bien que contestes, no, ten por seguro que no te voy a decir que estás mal o no. Mira, la hipercalemia te va a producir lo que son muchas veces alteraciones de tipo arrítmico, entre los cuales te puedo decir que te va a producir una fibrilación ventricular, ¿sí? Una taquicardia ventricular. Y la hipocalemia, al contrario, te va a producir lo que es una bradicardia. Acuérdense de todo eso, o sea, los potenciales de acción que vimos, o sea, la entrada de sodio, la entrada de potasio, qué es lo que te va a producir y cómo se va a producir. Si te pregunto una hipercalemia, o sea, tú le tienes que bajar lo que es, bueno, antes que nada, ¿cuánto es lo normal ya se los pregunté a mi grupo, ¿cuánto es lo normal de potasio que debe tener un paciente? Bueno, lo normal es de 3,5 a 5,1, ¿sí? Entonces, si tengo un paciente con 7 y 8, tengan por seguro que va a tener una hipercalemia y ese paciente le va a dar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular y lo voy a matar, se va a morir. Y la hipocalemia me va a producir lo que es datos de lo que es trastorno de la conducción, me va a producir lo que es una bradicardia y esa bradicardia me va a llevar a lo que a que el paciente empiece a tener calambres, empieza a tener manifestaciones. Por lo tanto, las dos son en cierta forma causan alteraciones, pero la que te va a llevar casi siempre a una mortalidad, si tú no la bajas de forma inmediata o la corriges, va a ser la hipercalemia y se le da principalmente en los pacientes nefróticos. En los pacientes nefróticos, la hipercalemia, si tú no se lo bajas con soluciones polarizantes, ¿sí? Entonces, lo voy a llevar prácticamente a que me desencadene lo que es una taquicardia y de allá se va a ir
ventricular y luego una fibrilación. ¿Sí? Eso es de lo que te va a producir. ¿Sí? Otro tipo que tenemos son las arritmias por movimiento circular. ¿Sí? También tenemos los potenciales como generadores de arritmias. Estos potenciales les pongo acá. Hay varios mecanismos: automatismo exagerado, automatismo deprimido y pospotenciales, que pues vienen siendo prácticamente todos estos términos que les pongo acá. Entonces, si yo me pongo a leer cada una de ellas, van a ver que van a estar relacionados con lo que estamos viendo y nuevamente entra el potencial de acción. Si ustedes entran, vemos que el potencial de acción van a ser tempranos y tardíos y que te van a producir estimulaciones, sí, dependiendo de dónde caiga lo que es el foco ectópico que te va a producir. Y eso te va a producir, por ejemplo, los potenciales tempranos te va a producir un síndrome de QT largo. Lo normal del QT, ¿cuánto debe ser? O bueno, el QT corregido. El QT corregido debe ser de 440 milisegundos. Eso es lo normal. Hasta allá debe tener el paciente cuando yo corrijo lo que es el QT con la frecuencia cardíaca y me debe llegar hasta 440. Si yo me paso de eso, tengo el riesgo de que me dé una arritmia cardíaca. Por eso es lo importante de que hay incluso libros que te dicen el síndrome de QT, el síndrome de QT largo. Entonces, eso es la importancia también de los potenciales de acción, ¿no? Y los tardíos, pues como dicen, se aparecen ya completado el potencial de acción y esto lo que te va a ocasionar principalmente van a ser por medicamentos. Se utilizaba mucho lo que es la digital. La digital, ¿sí sabe qué es? La dioxina. La dioxina es principalmente el mecanismo por el cual van a ocasionar lo que son los potenciales tardíos secundario a una intoxicación digitálica. ¿Sí? Hay una actividad disparada y la actividad disparada es muy similar a la desencadenada, en el cual se desencadena por potenciales de acción previos, postpotenciales y que pueden ser de causa de arritmias ventriculares sostenidas, ¿sí? Obviamente, esto es como una repetición. Cuando yo vi esta diapositiva, se las puse porque es una repetición o es como un pequeño resumen de lo que les acabo de comentar. Si nosotros vemos cada una de ellas y que se los pongo acá, no llegaban a conocer a Sodi Payares. La doctora Alicia llegó a conocer a Sodi Payares. Déjenme decirles que pues tuvo contacto con Sodi Payares, que Sodi Payares es un cardiólogo, fue un cardiólogo principalmente que estuvo en el Instituto de Cardiología y que pues se dedicaba principalmente a arritmias cardíacas, ¿sí? Entonces, obviamente, pues escribió 3 o 4 libros, ¿no? Y entre ellos, pues él ponía este tipo de clasificaciones, pero más bien es un resumen de lo que les acabo de comentar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque van a ser desencadenados por factores ectópicos. Van a haber siempre factores ectópicos. Factores ectópicos significan, o más bien se refieren a factores desencadenantes. Hay un factor desencadenante que te va a condicionar a lo que es la arritmia, ¿no? Entonces, acá los clasifican. Por ejemplo, pueden ser auriculares, pueden ser taquicardias ectópicas, que puede ser nuevamente auriculares, de la unión AB, ventriculares, puede ser fibrilación, puede ser el flúter. Y también la clasificación que te da él, te da por pasivas, en el cual los ritmos pasivos pueden ser por ritmo de escape nodal y ritmo de escape ventricular o idioventricular, ¿sí? Y nuevamente, pues acá, pues, eso sí, lo tienen que tratar de identificar.
Si a mí me lo preguntan, no es que yo me lo sepa, porque pues si me lo preguntan, pues no me lo voy a saber, pero te puedo identificar cuándo es activo y cuándo es pasivo, y cuándo es por una actividad desencadenada. Entonces, ¿pero por qué? Porque pues lo vas viendo de forma constante, que ya se te va quedando, y con la terminología que ustedes me están haciendo volver a leer, se voy reforzando todo esto precisamente para que cuando yo lea nuevamente el Holter ya digo, ah, pues se está produciendo por esto. O sea, acá lo básico es saber el mecanismo, por qué se produce. Pero como muchas veces cuando ya llegamos a cierta forma de, bueno, o cuando ya terminas tu formación, se da por hecho que tú lo sabes. Y no porque el hecho de que se dé, porque tú ya lo sabes, quiere decir que tú sepas la fisiopatología, pero debes tener alguna noción de por qué se está dando, ¿sí? Hay una conducción decremental, ¿sí? Y es en el cual pues las propiedades de la fibra miocárdica cambian a través de su longitud, el potencial de acción cada vez es menos efectivo como estímulo para la porción excitada que está delante de él, es decir, el siguiente potencial de acción. ¿Esto qué te va a producir? Te va a producir pues alteraciones en lo que es en el ritmo, te va a producir alteraciones en lo que es en el periodo refractario y te va a traer como consecuencia un cierto tipo de arritmias en el cual pues vas a encontrar frecuencias cardíacas arriba de 200. ¿Pero por qué? Porque hay unos estímulos que se están desencadenando porque no termina lo que es el potencial de acción y ya vuelve a empezar, ¿no? Entonces, por eso le llaman conducción decremental, ¿sí? Conducción oculta. La conducción oculta, pues la verdad es algo que sí valdría la pena que más o menos leyeran un poquito. ¿Por qué? Porque allá te van a hablar principalmente de lo que son eh, el flúter. O sea, hay una conducción oculta en el flúter auricular, en lo que es la fibrilación auricular y también en lo que es parte de lo que es, como decía, las extracístoles ventriculares. ¿Qué es lo que te va a dar a entender? Que la conducción oculta se va a reconocer a través de las consecuencias de la penetración incompleta. Escuchen, penetración incompleta de un estímulo a través del nodo AB. Es decir, no hay una conducción de forma adecuada y te va a producir un mecanismo de reentrada nuevamente. Es decir, como no logra pasar y está bloqueado, ¿sí? Pues vuelve a ser un mecanismo a través de lo que es el haz de Kent, que ya no lo utilizan, o sea, que simplemente utilizan lo que es ustedes el triángulo, el istmo tricuspidio, ¿no? Entonces, pero de antes se llamaban nodos de Ashwin-Tawara, el nodo de Kent. La verdad, cuando ustedes leen esa parte de la historia de la medicina, que cuando pues me tocó estudiarla, todavía empleábamos esos términos, ¿no? Pues es bonito porque tú dices, ya no le voy a llamar fibras internodales, sino que las fibras internodales, pues yo les tenía su nombre anterior, medio y posterior, pero que sean fibras de Ashbury Tawara, no, el as de Kent, el as de, vamos a decir, tricuspidio, y te daba lo que es el triángulo que se te forman donde hacen lo que son las ablaciones, que es el istmo tricuspidio. Entonces, esa parte, pues yo lo relaciono casi siempre, porque pues ahorita, ¿qué es lo que hacen? Se los pusieron más fáciles. Les dicen, sale del nodo sinusal y van a hacer haces internodales a través de lo que es para despolarizar lo que es la aurícula izquierda. No, pues así está bien fácil. Si me hubiesen puesto en ese momento, pues yo nada más iba a poner haces internodales. Pero nosotros nos preguntaron lo que es, ¿y dónde está el nodo de Ashbury Tawara? Y vas, o sea, y decían, pues, ¿dónde sale eso? Y sí, ustedes leen un poquito de la literatura de hace 20 años, 30 años, y salen esos términos. Obviamente, yo les voy a enseñar esos términos, o sea, les voy a mostrar lo que normalmente hacemos y lo que se está realizando, ¿no? Y como dicen, la condición oculta, pues, vean, la
cada una de las características que tiene en fibrilación auricular, en el flutter, en la prolongación del PR en el latido siguiente, en una extrasístole interpolada, extrasístole ventricular, EB es extrasístole ventricular, prolongación del PR en los latidos capturados cuando existe una bradicardia sinusal como disociación AB, es decir, un bloqueo tan sencillo. Lo ponen así en ese término, disociación AB, pero es un bloqueo AB, ¿sí? La prolongación del PR del latido capturado en la taquicardia ventricular, que también se va a producir, y que eso son condiciones ocultas. Pero eso que no tienen que estudiar los arritmiólogos, ¿no? Arritmias de aparición poco frecuente, las extrasístoles nodales ocultas y las extrasístoles ventriculares que aceleran el automatismo nodal al despolarizar precozmente. O sea, se despolarizan porque alcanzan el periodo refractario relativo y van a hacer una despolarización y van a producir lo que es un evento de una taquicardia, ¿no? Sin embargo, también son vulnerables, o sea, el potencial de acción es vulnerable. ¿Por qué? Porque hay estímulos que van a hacer que en el periodo absoluto sabemos que no podemos hacer nada, simplemente pues está y no podemos excitarlo para que pueda producir un nuevo potencial. Pero cuando cae en el periodo refractario relativo, ya va a haber un periodo vulnerable a nivel de la aurícula o del ventrículo según la fase del ciclo cardíaco o lo que es el potencial de acción. Y electrocardiográficamente, acuérdense que tienen la fase de repolarización y de despolarización. Entonces, cada una de esas partes que nosotros ya vimos o mecanismos en el cual inicia la despolarización y termina y donde inicia lo que es la repolarización, allá es donde se van a dar lo que es la vulnerabilidad eléctrica cardíaca y que eso me va a llevar a lo que el corazón me pueda llevar a ciertos tipos de arritmias como la fibrilación, ¿sí? Obviamente, pues acá les pongo pues un estímulo, un extrasístole ventricular, va a ser que hay un estímulo a nivel del marcapaso eh, o latido supraventricular y que esto va a hacer que se conduzca de forma más rápida porque van a estimular el periodo refractario relativo y esto va a hacer que se produzca lo que es la arritmia. Y vean qué dice acá. Aparece cerca o en el vértice de la onda T, donde fácilmente surge una fibrilación ventricular, ¿sí? Y estamos hablando de lo que es el periodo vulnerable o el periodo refractario relativo, ¿sí? Que se inicia principalmente en la fase, al final de la fase 3 y la fase 4. Características electrocardiográficas, sobre todo del fenómeno de R sobre T. Quizá más adelante lo vean ustedes y les voy a repetir a los que se van a dedicar principalmente a la clínica, cardiólogos, todo. Pues es bien frecuente, o sea, si hay una arritmia y cae lo que es el foco ectópico a través de lo que es el periodo refractario relativo, va a hacer que se desencadene lo que es una arritmia cardíaca, que puede ser una extra o puede ser ventricular o una fibrilación auricular y que te va a producir la muerte. Por eso dicen, y por eso está bien descrito en los libros, en cuál libro, tengan cuidado con el fenómeno R sobre T. Pero pues muchas veces ni siquiera entendemos cuál es el término. El término es principalmente potencial de acción, donde inicia el periodo relativo, que es principalmente al inicio de la onda T, cae ya lo que es el foco ectópico, lo que es, vamos a decir, en este caso, el estímulo y va a desencadenar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Esto pues creo que está de más también que yo se los explique porque pues
deben ser ustedes expertos tanto en periodos refractarios absolutos como relativos, ¿sí? Sin embargo, pues no lo sabían. El efectivo, y acá lo dice, periodo de tiempo en el cual un estímulo supranumbral sí es capaz de generar una respuesta local, más no un potencial de acción propagado. O sea, tan sencillo. O sea, llega, estimula el periodo refractario relativo y se desencadena. Entonces, por eso le dicen efectivo, porque va a caer y va a desencadenar lo que es una taquicardia, ¿no? Eso pues también ya lo saben, se los pongo acá un poquito mejor, se los describo, ¿sí? Y la verdad, cuando leen las diapositivas las entienden mucho mejor, o sea, en la forma, en cómo está y cómo se despolariza y por qué se repolariza y se le ponen las fases, cómo se va y cómo se va midiendo el tiempo y los milivolts. Aberrancia. Acuérdense que el término de aberrancia es algo que también van a ver mucho y que es un estímulo que de origen supraventricular que al llegar a las ramas del haz de His se encuentran en un periodo refractario relativo o periodo refractario absoluto, por lo cual dicho estímulo se conduce con lentitud si cae en el periodo refractario relativo o no se conduce si cae en el periodo refractario absoluto. Hasta acá está difícil. O sea, simplemente nada más es cuestión de que pues lean un poquito, ¿no? Hay algo muy importante, sobre todo en esta diapositiva. Dice, el complejo QRS se registra ensanchado con muescas. Esta es una taquicardia ventricular, ¿no? Con muescas y empastamiento, imagen de bloqueo de rama. O sea, aparte de todo lo que tiene el pobre individuo, le ponen bloqueo de rama. ¿Y cómo veo el bloqueo de rama? Está aquí el bloqueo de rama. ¿Sí? Entonces, ese paciente le va a ir mal. Porque si el paciente está infartado, tiene bloqueo de rama y tiene una taquicardia, tan sencillo, yo me imagino que ese paciente tiene o lo que es ocluida la DA, ya tiene una necrosis en la DA que tiene un tejido viable o invernante y que allá se genera lo que es el impulso para que produzca lo que es una taquicardia, pero como tiene una característica que si ustedes ven cómo viene y luego hay otro tipo de morfología, ¿cómo le llaman? Le llaman aberrancia porque está aberrado, porque no tiene una forma. Eso es lo que significa. Pero no solo eso le da en las aurículas, se da también en los ventrículos. Latido de escape, lo van a escuchar mucho y se los van a preguntar cuando sean internos residentes. ¿Qué es un latido de escape? Pues tan sencillo, con que se aprendan esto, o sea, con eso se quitarían muchos problemas. Latido de escape, foco ectópico que aparece por ausencia de estímulos de estructuras superiores. ¿Qué es un latido de escape? Es un mecanismo de defensa. O sea, como saben que el nodo sinusal está fallando, entra un latido de escape. ¿Y el latido de escape cuál va a ser? El nodo AB o las fibras de Purkinje. Pero te va a hacer una pausa. Y entonces, eso es lo que te llaman el latido de escape. Y acá se lo ponen, marcapaso ectópico que aparece por ausencia de estímulos de las estructuras superiores. Como no pueden conducir, está conduciendo el nodo sinusal. Si ven acá, la onda P, QRS, T, la onda U. Bueno, acá no aparece la onda U, pero sí aparece la P. Y pues vienen la parte de que lo que le llamamos periodo de escape. Es decir, ya no conduce porque se bloqueó y entra lo que es el latido de escape. Eso es tan sencillo que le tienen que contestar. Y con que eso que le contesten a sus, no sé, a sus R superiores o a su médico adscrito, con eso es tan sencillo. A veces ni lo van a saber. No es porque no lo sepan, porque muchas veces lo identificamos, pero no sabemos
la fisiopatología, por qué se produce, ¿no? La aberrancia, pues hay factores, ¿no? Que van a condicionar, ¿no? Todo lo que son los factores aberrantes, ¿sí? Y pues entramos a una parte que ya viendo todo lo que es en conjunto de cómo se van formando, cómo se van generando lo que son las arritmias, cuál es la génesis, qué papel juega el potencial de acción, qué mecanismos tiene los mecanismos que se producen las taquicardias, entonces, por qué es importante el periodo refractario absoluto, el relativo, ¿sí? Allá es cuando vienen ya en sí todo lo que es las patologías como tal, ¿no? Que son los bloqueos, la disociación auriculoventricular y la interferencia. Pero esto se los voy a explicar. Me gustaría incluso hasta pasarme una semana con esto, pero en serio, no nos va a dar el tiempo y voy a tratar de ser más conciso. Y yo sí lo voy a pedir mucho que estudien. De verdad, si les gusta, que estudien. Yo sé que tienen otras materias que tienen que estudiar, que no son menos importantes, que son de igual de importantes de cardio. Pero esto pues es algo que debemos entender y debemos saber. ¿Por qué? Porque de acá vienen todas las fisiopatologías. Todo lo que acabamos de haber visto previamente es las génesis, los mecanismos, las clasificaciones, las aberrancias, todo lo que se producen en las arritmias y que te lo van a decir tanto en los bloqueos como en las taquicardias supraventriculares, ventriculares, ¿sí? Y que te van a también a decir en lo que son los mecanismos, ¿no? De falla ventricular. Este es algo frecuente, la interpolación. Cuando nosotros vemos un latido interpolado, significa que es una arritmia que, pues, en el cual vienen dos latidos o vienen los latidos sinusales y de repente viene una arritmia. ¿Y qué significa? Que esta arritmia queda aprisionada entre dos latidos sinusales normales. Y esto es debido a que el latido extrasistólico penetra en forma incompleta la conducción decremental. Ya hablamos de la conducción decremental. Logra pasar, pero de forma incompleta, pero no produce lo que es la pausa compensadora que normalmente se ve en lo que son, vamos a decir, las extrasístoles ventriculares. Por eso le llaman interpolada, porque no conduce con un periodo de acoplamiento ni produce una pausa compensadora, sino que viene el estímulo, logra penetrar lo que es el foco ectópico, pero pues nuevamente se restablece y ocasiona lo que es precisamente este mecanismo que es una extrasístola interpolada. Conducción retrógrada, pues principalmente pues es un tipo de fisiopatología en el cual en el esquema azul que le mostré donde habían 5 tipos de formas de conducción, pues hay una que se llama retrógrada, en lugar que vaya de sentido horario, va a ir en sentido antihorario y por lo tanto te va a dar ciertas características electrocardiográficas. Bloqueo de salida que también lo podemos ver y lo podemos visualizar, sobre todo en los sitios donde se da y que se rodea en el marcapasos por lo que es debido a un tejido que no conduce, es decir, a una cicatriz o a una necrosis del miocardio. Y bloqueo de entrada, el estímulo general al propagarse hacia el miocardio lo despolariza y activa eléctricamente. Este estímulo que no penetra en algún sitio del miocardio auricular o ventricular permite que se genere un potencial de acción independiente del ritmo normal y se habla que dicho sitio está protegido o que tiene un bloqueo de entrada. ¿Qué es esto? Que te produce, te genera una pausa. La parasistolia
Cuando el mecanismo auricular o ventricular existe un foco con automatismo propio y que debido a bloqueo de entrada no es afectado por la despolarización sinusal y que se habla de un foco parasistólico. Y esto, el corazón está comandado principalmente por los ritmos, el sinusal y el parasistólico, y ambos están protegidos sistemáticamente. Y la parasistolia es muy similar, sin embargo, entra lo que es el estímulo desencadenante de la arritmia, pero también entra lo que es el nodo sinusal, ¿sí? El marcapaso normal, y eso se llama parasistolia, para junto, igual, ¿sí? Las características, obviamente, pues les dicen las características de la parasistolia, ¿no? Y pues también hay una fase de superconducción normal, ¿no? Un fenómeno de brecha, que pues esto ya también, esto sí ya cae en el terreno de los electrofisiólogos. Ahora, les voy a repetir, hasta acá vimos todo lo que son las génesis y todo lo que se está produciendo. Lo que sigue es sencillo, es fácil, nada más es cuestión de que pues lo veamos, lo podemos ver, vamos a decir, en dos clases, lo podemos ver en una clase, o lo podemos ver en 30 minutos, es cuestión de que ustedes me digan cómo quieren verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá vienen los tipos de bradirritmias. Bradirritmias sinusales, bradicardia sinusal, paro sinusal, bloqueo sinoauricular, y el bloqueo sinoauricular se divide primero, segundo y tercer grado, y enfermedad del seno. Y bloqueo auriculoventricular, que es de primer grado, de segundo grado. Tipo 1, tipo 2, que es MOVIS 1, MOVIS 2, ¿sí? Y que puede ir en un rango de 2-1, 3-1, 4-1. El bloqueo de alto grado, que es igual al de tercer grado, y el tercer grado es el bloqueo completo, ¿sí? Y empezamos pues principalmente con el funcionamiento, o sea, lo normal, los determinantes de la frecuencia cardíaca, el nodo sinusal, vean cómo empieza a tener, ya empezamos a hacer los esquemas y vemos automatismo sinusal, conducción sinoauricular. Esto te va a llevar a lo que es una frecuencia de descarga sinusal a la aurícula y que todo esto a su vez va por situaciones intrínsecas, hablando de edad, temperatura, pH, factores locales, factores mecánicos, van a producir o conducen que hayan alteraciones acerca del nodo sinusal. Por eso se llama enfermedad del nodo sinusal, ¿sí? ¿Por qué? Porque principalmente afecta al nodo sinusal y al afectar al nodo sinusal afecta a todo el mecanismo de conducción eléctrica que se va a generar, ¿no? La bradicardia sinusal, ¿sí? Acá les pongo, les desgloso la bradicardia sinusal, las causas que pueden ser fisiológicas por los deportistas, patológicas, como por ejemplo la enfermedad degenerativa del sistema de conducción, es decir, las personas seniles, y las farmacológicas que te van a producir bradicardias. Uno de ellos, los betabloqueantes. Acuérdense que los betabloqueantes tienen el efecto de producir lo que es bradicardia. Sin embargo, hay unos betabloqueantes, ¿sí? Que no te producen tanta bradicardia. Acuérdense de los receptores en beta 1 y beta 2, selectivos y no selectivos, ¿sí? O cardioselectivos y no cardioselectivos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y eso pues es parte de lo que pues en fisiología también lo vimos, o sea, de los receptores y en dónde van a estar. ¿Por qué yo prefiero los selectivos? Porque van a estar principalmente en el nivel del músculo cardíaco y los no selectivos los voy a preferir siempre y cuando el paciente no tenga un problema pulmonar. ¿Por qué? Porque van a actuar principalmente, hay receptores de los no selectivos a nivel pulmonar que te van a condicionar también efectos que te van a traer efectos adversos o secundarios por darle lo que es el medicamento, ¿no?
las manifestaciones clínicas de la bradicardia sinusal, pues obviamente por el gasto cardíaco bajo, te van a dar una serie de factores en el cual pues hay disminución de la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, hay hipoperfusión renal, hay hipoperfusión cerebral, hasta llevar a lo que es datos de lo que es hipoxia. Pero no solo eso, sino que también hay bradicardias y las bradicardias también se dividen, ¿sí? Pueden haber pausas, ¿sí? Vean acá las pausas normalmente cómo se van presentando y esto pues constantemente en que leemos lo que son los Holters, ¿sí? Pues vemos esto, sobre todo en los pacientes que tienen arriba de 70, 80 años por la enfermedad degenerativa, te van a hacer lo que son las pausas. ¿Qué es lo que le voy a hacer? Le voy a dar un tratamiento. Primero, si es etiológico, ¿qué lo está produciendo? Quitar lo que son los betabloqueantes, a lo mejor el metoprolol le está causando una bradicardia y se lo quito. Y ya con eso debe mejorar. Vamos a decir algo etiológico, pues si el paciente tiene una enfermedad degenerativa del sistema de conducción, pues eso no se lo puedo quitar y por lo tanto pues sí tengo que dar otro tipo de tratamiento. El farmacológico, pues para tratar de mantener una frecuencia cardíaca adecuada mientras yo busco lo que es lo que condicionó lo que es la bradicardia, puedo utilizar lo que es la atropina. La atropina, ¿qué te va a hacer? Es un anticolinérgico que te va a producir frecuencias cardíacas un poquito elevadas, más bien estimula. Es más, yo utilizo casi a diario atropina para subir la frecuencia cardíaca. ¿Qué le pongo? Le pongo 1 miligramo de atropina a un paciente y cuando tiene 80 me lo subo hasta 150, 160 latidos por minuto y después lo revierto con esmolol, que es un beta bloqueante. Eso es lo que pues normalmente es saber el mecanismo de acción, cuánto le vas a manejar dependiendo del peso y eso lo vas a tratar de mantener que tenga una perfusión mientras buscas el factor etiológico. Si es una enfermedad degenerativa del sistema de conducción, ¿qué es lo que le voy a hacer? Le voy a colocar un marcapaso. Y un marcapaso definitivo. ¿Sí? Tenemos hora 27. ¿Seguimos o lo dejamos? Falta mucho, doctor. No, pues, miren, la verdad, bueno, yo a mis alumnos se los voy a dar, o sea, yo me voy a quedar acá con mis alumnos. Ya, pues, creo que ustedes están viniendo de una clase, mi grupo está viniendo de una clase y la verdad, escuchar 4 horas, pues sí llega a ser un poquito cansado, ¿no? Sin embargo, yo le voy a comentar a la doctora Alicia que me quedé con el paro sinusal y con mi grupo, pues lo terminamos, porque después de allá, todo, vamos a ver, todo esto que estamos viendo es de la parte auricular, nos falta la parte ventricular, que son los bloqueos. De allá nos pasamos rápidamente a conceptos muy básicos que le vamos a preguntar en el examen. Bueno, que yo les voy a preguntar en el examen, que es la fibrilación auricular y la flúter auricular, ¿sí? Y de allá nos pasamos a las taquicardias supraventriculares, ¿sí? A las extracístoles supraventriculares, a lo que son las extracístoles ventriculares, a la fibrilación ventricular, a la falla mecánica multiorgánica y obviamente hasta que fallece el paciente por una arritmia. ¿Sí? Entonces me llevaría como 2 horas explicarle todo esto, ¿no? Traté de que ustedes más o menos entiendan y que pues también todo esto ustedes pueden checarlo en su
Siempre les menciono de lo que es su temario, porque no va a decir, es que el doc se emocionó y empezó a hablar ya de otras cosas. No, le estoy mencionando lo que dice su temario y con lo que nosotros estamos viendo. Pues el paro sinusal, pues imagínense, nada más les voy a mostrar nada más de todo lo que tiene. Y que está bonito porque lo van a ver, todo esto, lo van a ver en el sentido de que, por ejemplo, mmm, llega el paciente con un paro o con un bloqueo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Rápidamente estratificarlo con un holter, 24 horas. Ya viste que tiene bradiarritmias, hacen paros, hacen pausas, el paciente está sintomático, se marea, tiene lipotimias y todo. ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a dar Ascor, lo que normalmente dan en la calle, para que pues mejore su frecuencia cardíaca? No, hay que ponerle un marcapaso para mejorar la perfusión. O sea, no hay que estudiarle mucho. Le pones el marcapaso y ya le solucionas el problema de tipo eléctrico. No le vas a solucionar si tiene un problema cardíaco, es otra cosa, pero le vas a solucionar el problema por el cual te está demandando que tiene problemas y síntomas. Lo demás va a tener que seguir tomando sus medicamentos, pero ya le solucionas el problema que le puede causar la muerte porque puede llevar a sistolia. Entonces, yo hasta acá voy a llegar con ustedes. Ya con la doctora, pues va a continuar a partir del paro sinusal. Va a ser la misma clase, o sea, y es nada más es continuar. Y vale la pena porque siempre se van a enfrentar cuando ustedes vean un electro, ¿sí? Y nada más sigo insistiendo, ¿no? El que no haya entendido lo que es el potencial de acción, de verdad, o sea, agárrense una hora, si quieren conversar con el novio, con la novia, o si quieren estar con el celular en la noche jugando allá, no sé, lo que ustedes quieran, o ver una serie, agarren una hora y que repasen el potencial de acción. De verdad les va a servir mucho, porque de allá se desencadena una serie de circunstancias, y el que lo quiere hacer, pero el que no lo quiere hacer, también se le va a dar la clase, también va a pasar. ¿Por qué? Porque están ya en un nivel en el cual pues no les tenemos que decir qué tienen que hacer. Están porque pues les gusta, porque quieren ser médicos y todo, pero pues al menos que le dediquen un poquito de tiempo, es un poquito de sacrificio, pero no lo van a ver recompensados ahorita. Ahorita van a decir mucha carga de trabajo, es mucho estudio y todo, pero ya cuando ustedes terminen y sientan que al menos pueden hacer algo por el paciente, les va a dar satisfacción. De aquel paciente que lo vean acostado, tirado y que no se podía mover, cuando lo ves que se levanta y camina porque ya tiene su marcapaso, dices, bueno, pues yo lo hice, yo le puse el marcapaso, yo lo estratifiqué, yo le identifiqué que tenía pausas, ¿sí? Y entré a la sala y le puse el marcapaso. Salió de la sala, le quité y el paciente como que renace. Y te dice el paciente textualmente, tengo mi corazón nuevo, doctor. En serio. Esa es la satisfacción que te da todo esto, ¿no? Pero no lo van a ver ahorita, lo van a ver dentro de 10 años. Pero ¿qué tienen que hacer? Tienen que estudiar. Y también, como le digo a mi grupo, no crean que esto me lo aprendí de ayer para hoy. O sea, en cada una de las clases me pongo a leer para que cuando yo se los explique, no les eche mentiras. Y si le he hecho mentiras, que me lo digan, doctor, eso no lo dice el artículo. ¿De dónde lo sacó? Pero sí les puedo decir que todo esto que está plasmado está en el Guadalajara, está en el Harrison, está en el manual que tienen allá de lectura de lo que es de la facultad y los libros complementarios como el Brownland, ¿sí? Y le saco de mi cosecha, eso sí, le saco de mi cosecha porque tengo varios libros de arritmias y tengo artículos de los más recientes de arritmias cardíacas, en el cual pues
les saco o les proporciono la parte más sencilla y entendible para ustedes que están iniciando, sin profundizar tanto. Por eso no insistí mucho en cada una de las entidades que estamos viendo, sino que lo que interesa es esta parte, que ustedes sepan identificar un bloqueo de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, bloqueo AB, pero lo que yo quería o lo que quiero tratar de conseguir con mi grupo y con ustedes, no con mi grupo, con todos ustedes, con todos los que están estudiando medicina y que estén estudiando cardiología, que sepan de dónde viene y por qué se produce. O sea, de nada sirve que yo sepa, que yo lo sepa identificar si yo no sé cómo se produce y de dónde se está ocasionando y cuál es la condición que se está condicionando. Me dio gusto uno de sus compañeros que me diga, "Uy, quiero saber cuál es la hipertrofia concéntrica y excéntrica. ¿Cuál es la diferencia?". Oye, quiere decir que sí le interesa. ¿Por qué? Porque pues son conceptos que al parecer son iguales, pero que son entidades diferentes y que se miden de formas diferentes y que tienen un tratamiento diferente. Entonces, esa es mi intención. Y los vuelvo a repetir, este tiempo que yo le estoy dedicando a ustedes no me molesta. Pero yo normalmente a esta hora, yo normalmente llego a mi casa a las 10 de la noche. Pero este tiempo me sirve para, primero, para relajarme y distraerme. Dos, para transmitir lo poquito que sé de cardiología. Y tres, para que cuando yo esté enfermo de cardiopatía o algún problema cardíaco que probablemente sea en un futuro, yo sepa que Aarón, pues Daniel, ¿sí? O alguno de ustedes que sea cardiólogo, Juan, Mari Carmen, que diga, ah, pues más o menos me enseñó que es una bradicardia, y si tengo una enfermedad degenerativa del seno y que tenga 85 años, que me ponga, no vayan a ser malas ondas que me quieran poner atropina, no, que me pongan un marcapaso temporal y luego que me pongan el marcapaso definitivo. Entonces, esa es la intención, o sea, no, más que eso, ¿no? Y también les digo, acá no es cuestión de obligar, es cuestión de que al menos ustedes tomen conciencia de que ya están a la mitad de la carrera y pues les toca la parte más difícil de estudiar, que obviamente pues ese es su trabajo de ahorita. Si les puedo contar que lo que hacía cuando estaba en tercer año, es completamente diferente. En tercer año yo ya me iba a la Cruz Roja, en ese entonces nos dejaban entrar a la Cruz Roja. Y desde tercer año yo empecé a suturar. No me pregunten si suturaba bien o mal. A lo mejor le dejaba cicatrices queloides a varios pacientes. Pero pues había la oportunidad. Estamos hablando a principios del 90. Me dejaban entrar y pues yo entraba a suturar. Pues que hacían reducciones. Pues no lo sabía hacer, pero me lo enseñaban los ortopedistas y reducía las luxaciones. Entonces, transmitirles más bien es el conocimiento o lo que se genera día con día, es lo que quiero que ustedes tengan. Y de esta forma, pues tratar de que al menos tengan un poquito de, vamos a decir, de nociones de cardiología. Yo sé que no todos van a agarrar cardiología, pero que tengan al menos lo básico para que cuando salgan y sean anestesiólogos, médicos generales, puedan identificar aunque sea un bloqueo. Esa es mi intención nada más. O sea, no busco otra cosa más que la intención, que en parte pues ya me la dio lo que es la universidad y pues que ahorita lo desempleo tanto en la parte privada como en la parte institucional. Entonces, eso es lo que les quiero transmitir, chavos. ¿Sí? De todas formas, pues a mi grupo yo los veo el martes y continuamos con el paro sinusal. Nada más vamos a ir un poquito rápido, lo terminamos. Nada más nos quedaría lo que es
el síncope, y con eso empezamos a hacer un collage. Voy a tratar, ya leí lo que son sus historias clínicas, las voy a tratar de dividir, hablando de mi grupo, ya de forma particular, pues ya con mi grupo en sí, les voy a decir qué es lo que vamos a hacer para que vean que hay participación. Pero ya el martes les explicaría qué es lo que vamos a hacer con todas las 3 actividades que me subieron ustedes de forma oportuna cuando se los pedí, y les voy a decir cuál va a ser la recompensa de que hayan pasado todos. O sea, de que hayan hecho todo ese esfuerzo, y les voy a comentar qué es lo que voy a hacer para que pues estén en este que está un poquito más cargado de, vamos a decir, de presentaciones y de información, pues se dedican a estudiar. Obviamente, pues vamos a ver, voy a tratar de ver alguno o 2 casos clínicos, y que cuando les presenten el caso clínico en el examen lo puedan contestar. Siempre hay una palabra clave y traten de buscar esa palabra clave. Muchas veces ustedes son inteligentes, pero no sabemos contestar examen. Buscan la palabra clave y eso es la facilidad que les tienen.